Gustazo volver a estar juntas en nuestra última sesión. Vamos a tener un ejercicio diferente. Hoy vamos a comenzar charlando y compartiéndoles algunas ideas sobre prácticas artísticas y prácticas del cuidado. Y luego, en la discusión es que vamos a hacer el ejercicio. Entonces voy a comenzar a compartir como mi PowerPoint. ¿Me dan permisito, Paulina? Sí, sí, te doy permiso. Paulina, sí es Paulina. Voy a compartir como algunas ideas. Ayer habíamos hablado de algunos términos que parecieron un poco a la ligera: capitaloceno, tuluceno, antropoceno. Voy a comenzar un poco hablando de esos términos y voy a situarlos en el contexto de las prácticas de los cuidados, porque la propuesta o el término de cuidados que voy a proponerles es un término que surge o que nace de la comunión crítica entre ecología política, feminismo incluyente, no transfóbico, feminismo comunitario, trabajos de los cuidados, trabajos antirracistas y una perspectiva anti y decolonial. O sea, es un artefacto profundamente complejo, la noción de cuidados que les voy a proponer hoy. Chicas, ya puedo. Listo. Entonces, pues nada, esto era decir un poco eso, que vamos a volver a resituar la pregunta sobre la vitalidad. Este poema de Alcira Sous Scafo, Pequeña Vigilia de Embriaguez, apareció en el contexto de los levantamientos del 68 mexicano. Y me encanta esta frase que dice: nosotras sabemos dar nuestra vida, y al final termina con este mar de amor y insiste en que no puede haber compañeros, no puede haber especies compañeras sin eros. No se puede decir compañeros sin decir eros. Y hoy vamos a hablar de especies compañeras y de vidas compañeras. Hoy vamos a hablar de abrazos, hoy vamos a hablar de compenetrarse con el cuerpo de la otra, del otro, del otro, en un erotismo que es mucho más interesante que la sexualidad, el orgasmo o el coito. Vamos a hablar de un erotismo que está hablando de los tránsitos afectivos y de los tránsitos de goce y de compañía y de duelo que permiten a ciertas vidas poder desplegarse, prosperar estando juntas. Solo reiterar, volver a reiterar all over again, el giro hacia la vulnerabilidad, como lo propone Judith Butler. Un cuerpo habita gracias, es y por en, no a una delimitación de sí mismo, sino que esa delimitación nombra la presencia de aquello que vive y aquello que se desarrolla estando una con los unos y con los otros. Lo propone de una manera muy bonita Judith Butler cuando dice el, que el cuerpo, pese a sus límites, es tal vez precisamente los límites, en la virtud de sus límites, se define las relaciones que lo hacen en una vida y sus acciones posibles. Me gusta un poco esta reflexión de la Butler porque nos permite volver a resituar y volver a nombrar a lo que ya habíamos estado conversando, y es que la vulnerabilidad implica una disposición hacia aquello que atraviesa mi cuerpo, percibo porque soy cuerpo, pero que supera mi voluntad y mi yo psicológico, supera mi estatuto de ser y me hace darme cuenta que solo soy gracias a las relaciones que constituyo con el mundo. Esas relaciones que definíamos como vitalidad, que son anímico, eléctrico, biológico, químico, fisiológico, semióticas, también animistas, en muchos sentidos. Cuando hablamos de cuidados, que va a ser como el tema central de nuestra conversación de hoy, tenemos que decir y tenemos que hacer un esfuerzo por separar las enunciaciones o las reflexiones de cuidado de dos marcos discursivos. Uno es el manéjese con cuidado, el administrar la susceptibilidad y no incomodar. Ciertamente la definición de cuidados que voy a compartir con ustedes es una definición que se hace cargo de la susceptibilidad y que de hecho promueve la susceptibilidad a través de dar cuenta de cuáles son sus raíces vulnerables. Pero entonces si queremos debatir y queremos salirnos de esta idea que cuidar es conmiseración, no, que cuidar es tratar con conmiseración. Cuidar es tratar con compasión,
que es muy diferente a tratar con conmiseración. Conmiseración implica un asunto hey, que no se vaya a romper, qué delicadeza, no lo quiero indisponer, no lo quiero, sí, lo quiero como conservar así, así único, pulcro, eso no es posible. A veces cuidar implica infringir dolor, como por ejemplo sanar una herida. Sanar una herida no implica, se hace con dolor, porque hay un dolor congénito en el acto mismo de estar herido. Y sanar una herida que es pertinente, que es prudente, implica incluso la producción de dolor. Pero por otro lado, también tenemos que trabajar insistentemente en desmarcar los cuidados de las prácticas sexogenéricas e históricas propias de la construcción del capitalismo y del colonialismo y del régimen patriarcal que, que sitúan y esencializan las prácticas de cuidado sobre el cuerpo de las mujeres. Si bien las mujeres se han encargado sistemáticamente de las labores de reproducción, como nos lo recuerda Silvia Federici y otras colegas, no significa que los cuerpos masculinos o masculinizados no tengamos nada que ver con los cuidados. Tenemos mucho que ver con los cuidados. De hecho, tenemos que hacer un esfuerzo por desesencializar los cuidados por varias razones. Una, por desnormalizarlos de los cuerpos de las mujeres, y otra, por exigir a los cuerpos masculinos y masculinizados una implicación más directa, más concreta y más pragmática en la ejecución de los cuidados. Los cuidados están configurados sexogenéricamente y los cuidados están configurados económica y socialmente. Las labores y los trabajos de cuidado son sistemáticamente precarizados, son sistemáticamente vueltos gratuitos, se han hecho gratuitos porque es la mejor manera de desactivar el infinito esfuerzo económico, social, energético, anímicos, de tiempo, de disposición que necesitan principalmente las mujeres, pero también cuerpos racializados y también cuerpos precarizados para ejecutar esas tareas. Si los cuidados se pagasen bien, si los cuidados se pagaran bien, se pagaran dignamente, se pagaran el reconocimiento del esfuerzo laboral que implican cuando son trabajos, claramente no habría mucho dinero que capturar en el plusvalor neoliberal capitalista. Más bien habría otro tipo de economía política. Y eso es lo que Amaya Pérez Orozco y lo que Verónica Gago han estado discutiendo mucho entre Argentina y España. Les recomiendo mucho los trabajos de Amaya Pérez Orozco sobre las economías de los cuidados y los de Verónica Gago reactivando el paro feminista como un signo, como un momentum, como una ruptura en la cotidianidad en la cual se devela que si no hay mujeres, cuerpos racializados y cuerpos precarizados ejecutando las labores de cuidado y de reproducción de la vida, no habría incluso posibilidades de que ciertos hombres blanqueados puedan capturar el capital. Eso es una crítica estratégica que propone el feminismo contemporáneo. Pero por otro lado, tenemos que pensar que los cuidados también están capturados, atiborrados de valores y de contradicciones en el universo de las discusiones ecológicas. Me acompaño ahorita de este libro, que espero que algún día ustedes, todas y todos, puedan leer, de Eduardo Vivero de Castro y de Dana Daunowski, que es su pareja, su esposa. Los dos son como, me parece a mí, la pareja maravilla. En este libro, Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines. Es un texto que bien no intenta hacer un ensayo sobre los cuidados, pero inevitablemente termina siendo una interpelación profundamente sensata a la discusión sobre quién tiene la razón sobre cómo se cuida la naturaleza y a quién le corresponden los cuidados de la naturaleza. Aquí por lo menos vemos dos enfoques. El enfoque antropocéntrico, que es el de la película de Michael Moore y de Jeff Gibbs, Planet of Humans, que salió el año pasado en plena pandemia y de hecho se popularizó mucho en el contexto pandémico, estuvo gratuita en YouTube, donde es absolutamente normalizado que somos los humanos, bueno, ciertos humanos con acceso a las infraestructuras de capital, los que deben diseñar las infraestructuras antropogénicas que van a transformar y cambiar las infraestructuras de supervivencia. Aquí lo que se hace es una crítica al capitalismo verde. La catástrofe se vuelve el centro del relato. Pero por otro lado, vemos en Fantastic Fungi una película construida a partir de los saberes ya históricos. Este hombre, Paul Stamets, lleva décadas
en un compromiso de vida con los hongos, un trabajo muy bonito y muy certero sobre los hongos, donde de alguna manera hay un relato salvífico, o sea, dar cuenta a los hongos son necesarios, los hongos y los líquenes son extremadamente necesarios y son, digamos, la razón por la cual existe la composta. No habría composta sin líquenes, no habría composta sin hongos. O sea, son las poéticas de la putrefacción. Sin hongos y sin prácticas de putrefacción, no habría incluso manera de romper las rocas, de romper las tierras y generar mecanismos por los cuales diferentes bacterias, diferentes cianobacterias, una colega aquí, Lanes Morelia, lo llama glomi, que es un tipo particular de bacteria, que ella le pone glomi, pero tiene un nombre mucho más complicado, asimilan los nutrientes y luego se lo entregan a la raíz de la planta. O sea, sin hongos, sin líquenes, sin piedras, sin glomis, sin cianobacterias, sin raíces, no habría tierra fértil, no habría vegetarianismo, no habría justicia alimentaria. Entonces, de alguna manera, el atender a estos seres nos pone en un territorio también de entender qué otro tipo de interrelaciones podríamos entablar. El problema no es que los dos no tengan la razón, de hecho tienen razones. El problema es, aquí les estoy hablando aquí puse otras dos imágenes de las cuales no voy a comentar, es la película Mad Max y el proyecto ITZY, llamada Alerta sobre el lago de Cuitzeo. No voy a hablar de esas dos imágenes porque por ahorrar tiempo no quise hablar del lago de Cuitzeo, que tengo mucho que decir al respecto, pero lo que quería poner en este diagrama es que tenemos que hacer un ejercicio crítico desde las prácticas de los cuidados para no caer en narrativas redentoras o entender el por qué necesitamos narrativas redentoras. Aquí hago un ejercicio bastante polémico y bastante incluso críptico, en el cual identifico y hago como una matriz de narrativas redentoras y pongo ciertos proyectos de ecología política o de representación del mundo en la catástrofe ecológica que entran como en una tensión entre un autoritarismo moral, venir a decir qué es lo correcto, entre un relativismo romántico, pongámonos todos juntos y hagamos una composta como hongos, porque es que entre todos juntos lo podemos hacer. Por un lado, relatos profundamente catastróficos y por el otro lado, relatos profundamente salvíficos y prometedores. Quiero que entendamos que narrativa redentora es operar en esta matriz. Lo que tenemos que hacer con los cuidados es esforzarnos, desmarcarnos de la matriz de las narrativas redentoras. O sea, no generar proyectos desde el autoritarismo moral, pero tampoco desde un relativismo romántico, no tampoco caer en relatos salvíficos que se vuelven a veces autoritarios, ni tampoco caer en relatos catastróficos. Necesitamos salirnos un poco de esta matriz propia de cierto progresismo que sucede en nuestros tiempos contemporáneos. O sea, esto es una crítica importante a las prácticas de los cuidados. Un poco lo que quiero proponer como cuidados también aparece ensamblado dentro de las lógicas y los pensamientos tulocénicos de Haraway, cuando ella hace una cita de la cita de la cita. Estas dos líneas, casi 3 líneas, es una frase extremadamente complicada que yo intenté traducir, pero preferí mejor dejarla en inglés para evitar que se pierda la semántica propia de la escritura de Haraway. Helen Torres, que tradujo el libro, tradujo la frase y hay una referencia en la traducción del libro al español. Yo prefiero usarlo en inglés por la genealogía que les quiero contar. Matter of facts se puede traducir como hecho científico. Matter of concern es como aquello que me preocupa, aquello al cual me tengo que ensamblar, aquello al cual tengo que tratar aquello que me preocupa. Sobre todo concern es como preocupación, ¿sí? Y matter of care nos asocia como a los cuidados que importan. Pero también es importante, junto como hablábamos ayer, que matter en inglés tiene la doble semántica entre importancia y materialidad. Es materia y materia e importancia. Entonces, la materialidad de los hechos se asocia con la materialidad de lo que nos concierne y está asociada con la materialidad de los cuidados. Pero también, aquello que importa de los hechos está asociado con aquello que importa de lo que los concierne y está asociado con la importancia de los cuidados. Y podemos jugar semánticamente con las frases. De hecho, lo que hace Haraway es citar a 3 personas muy importantes para su biografía intelectual, Skoll Gilbert, Isabel Stengers y María Puig de la Bella Casa.
quienes se han ido construyendo como esta matriusca semántica. La discusión de Gilbert y la discusión de ciertos biólogos, veo como biólogos críticos al cambio climático, a las discusiones sobre el cambio climático, hablan mucho del hecho científico. ¿Qué es el hecho científico? Sino una gran complejidad. Isabel Stengers ha insistido mucho en el concern, en trabajar en aquello que nos concierne, y vamos a cerrar hablando del arte de las consecuencias. Y María Puig, en un libro precioso que me voy a referir mucho hoy, que se llama literalmente Matter of Care, ha hablado mucho sobre las materialidades de los cuidados. Para Haraway, todo eso está enredado en las figuras de la especulación fabulativa que hablábamos ayer. Eso implica que trabajemos desde cuidados más disruptivos, implica que trabajemos desde cuidados más irreverentes. Y esos son los cuidados de los que voy a hablarles hoy. Yo no les voy a hablar de una moralidad de los cuidados, ni les voy a decir cuáles son los cuidados pertinentes. Venga al caso decirlo. Me estoy desmarcando de las prácticas y del campo semántico, político y ético que se llama ética del cuidado. Que hay una serie muy importante y muy interesante de gentes que están trabajando en el campo de las éticas del cuidado. Yo, que tomo una perspectiva mucho más queer, mucho más feminista, mucho más antidecolonial, decido no tomar la genealogía de los estudios de la perspectiva de la ética del cuidado y más bien tomar la perspectiva del matter of care, o las materialidades y las importancias del cuidado que implican diferencias en varios puntos, que no nos va a dar tiempo de que se las explique aquí, porque sí hay puntos claros de la diferenciación de perspectivas de estas dos propuestas sobre el cuidado. En pocas palabras, estoy más cerca a el trabajo del feminismo comunitario latinoamericano y el trabajo de Silvia Federici, Verónica Gago, Amaya Pérez Orozco y otras más, que a los trabajos anglosajones de Maurice Hamilton y otros autores más, aunque son bastante importantes y que vale la pena leerlos. Esto era como una nota al pie por si alguien quisiese rastrear la bibliografía. Entonces, los cuidados disruptivos ya están aquí, ya han llegado. Los cuidados irreverentes, los cuidados disruptivos ya están aquí. De hecho, es algo que me encantaría hacer, es sumarme a una historia colectiva sobre los cuidados irreverentes y los cuidados disruptivos. Voy a nombrar solamente algunos casos que yo he podido identificar, como este trabajo tan divino de Oca a Oca, Migro Cuido porque me toca, de la Asociación Sociocultural de Barrios en Sevilla, que hace un libro casi de 500 páginas, precioso, entre juegos de la OCA, entre juegos didácticos para trabajadoras del servicio doméstico, madres de familia, personas que trabajan, que pagan servicios domésticos, niñas, niños, donde se reelabora la relación entre cuidado y migración. Porque el trabajo doméstico y los trabajos de reproducción están asociados en el contexto español a un problema muy importante de migración. Encarnación Gutiérrez escribió un libro precioso sobre cuidados y migración que vale la pena considerar. Aquí hay una manera de comprender el problema y ejecutar plástica y performativamente una acción sobre los cuidados. O el botiquín de primeros cuidados que promovió por un momento Animal Político en México, que eso luego desapareció y se transmutó más bien. Ahora es un hashtag y un Twitter y un grupo de trabajo que se llama Yo Cuido, que han discutido abiertamente de un trabajo precioso donde están discutiendo una intervención jurídica y reglamentaria en México para el reconocimiento del trabajo doméstico, para el reconocimiento de la desigualdad de acceso a los cuidados, para el reconocimiento del sujeto político cuidadora y cuidador que está invisibilizado en términos laborales, pero también en términos de desempeño. Entonces, digamos que aquí ha habido un grupo importante en México que yo sigo diariamente y el cual admiro, y me encanta decir abiertamente que agradezco su trabajo y agradezco lo mucho que enseñan y cómo están entendiendo y operacionalizando los cuidados. Si quieren saber más, métanse en la página de Animal Político. Hay una columna casi quincenal donde se reflexionan y publican sobre cuidados. Pero uno dice, bueno, ¿y qué pedo con el arte? ¿El arte tiene que ver con este desmadre? Aquí hay una discusión propia del Estatuto Moderno de Arte. El Estatuto Moderno de Arte asumía una separación, una relación tensa entre arte y vida, y estaba concentrado hablando de la manera en la cual producíamos cierto tipo de materialidades y cierto tipo de estéticas. El problema de la representación, el problema de la plasticidad, el problema del estatuto material del objeto artístico son centrales para la definición moderna de arte. En ese sentido, las obras artísticas tenían autoría.
y eran alguien que se encargaba de producir manufacturas. Manufacturas que cuestionaban los regímenes de la representación y que cuestionaban también las condiciones de posibilidad. El arte moderno solo es posible si hay un mecenas. El arte moderno es posible si hay un mercado. El arte moderno es posible si hay algo, si hay una serie de trabajos de reproducción, diríamos, pero también de salario, que sostiene la posibilidad de que el artista se pueda dedicar a la investigación de la materia, una investigación que se percibe inútil, que se percibe netamente estética y que por lo tanto se sitúa en una noción muy singular de cultura. Los procesos de post-Segunda Guerra Mundial y en los ejercicios de desmaterialización del objeto artístico y la emergencia de sujetos políticos que quieren hacer su arte como si es, y de hecho lo es, su política, una relación entre arte y política muy singular, generan un nuevo despliegue no esperable en este estatuto moderno de arte. Y es por ello que estamos en el territorio de las prácticas artísticas contemporáneas. Si uno hace historia de los cuidados en el arte, es inevitable nombrar que la primera en decirlo abiertamente es Myrtle Latterman Oakleys. Esta es una artista de los grupos feministas norteamericanos que vivía gozosamente su maternidad y que una vez un colega le dice, bueno, qué tristeza que ahora vas a ser mamá, ya no vas a poder hacer tu obra. Y ella entra en una crisis muy fuerte. Y ella decide hacer una propuesta en el cual sus trabajos de reproducción de la vida de su pequeño, de su pareja, de su hogar, de ella misma, la limpieza, la cocinada, la alimentada, cambiar el pañal, iban a convertirse en su obra de arte. Evidentemente está proponiendo un giro semántico acompañada desde las propuestas del arte del performance, que está emergiendo en las finales, hacia mediados de la década de los 60. Entonces, Latterman Oakleys, que ha sido muy mal interpretada, si ustedes miran una película que se llama Manifiesto, donde aparece esta mujer, no sé intencionalizaron ahí, bueno, la que hizo Blue Jasmine de Woody Allen, esta actriz fantástica australiana que hizo de Elfa en las películas de Peter Jackson. Bueno, Kate Blanchett. Kate Blanchett hace una película que es de un artista, de hecho ella actúa para la obra de un artista, que ahorita en este momento, igual que su nombre, también lo estoy olvidando, en el cual se hace una lectura de grandes manifiestos del siglo XX en diferentes escenas que todas las actúa y las encarna Kate Blanchett. En una se entremezcla la gran coreógrafa alemana, mi cabeza está fatal el día de hoy, la gran coreógrafa... ¿Sasha Waltz? No, antes no. de Sasha. Pina Bausch. Pina Bausch, Myrtle Latterman Oakleys y otros artistas. Y lo que hacen en el guión de la película es sacar una frase del manifiesto, del Maintenance Manifesto de Latterman Oakleys, donde dice, yo quiero hacer que mi obra sea lo que yo quiera. Y es lo que enuncia Kate Blanchett en la película. Y eso es una tergiversación bastante descuidada de lo que Latterman Oakleys quería decir. Lo que ella quería decir es, voy a hacer una yuxtaposición semántica en la que mis chambas de reproducción, las llamaría Silvia Federici, van a aparecer en diferentes sustratos visuales, en diferentes testimonios, en diferentes artefactos de testimonio y de testigo, en los territorios del arte y van a ser nombrados como si ese fuese el arte. Aquí lo que está haciendo es algo de lo que el filósofo, semiólogo y sociólogo francés Michel Desserteaux ya estaba empezando a hablar en la década de los 70, que se llama la invención de lo cotidiano o los modos de hacer, que también él llamaba las artes, él también lo llamaba artes, en el sentido en que los modos de cocinar, los modos de limpiar la casa, los modos de cuidar al bebé, los modos de organizar la infraestructura del hogar requiere cierto tipo de disposiciones corporales, ejecuciones, desempeños, signos, símbolos, recursos que son artísticos, no en el sentido de la historia estética del arte, sino en el sentido de las prácticas de vida, de las invenciones de vida, ¿sí? Que es una historia de las artes que no entran generalmente entre el estatuto del objeto artístico, sino que son las historias de los modos de hacer las cosas. Lo que está haciendo Latterman Oakleys, incluso unos pocos años antes de Michel Desserteaux, es unir esos dos universos, esas dos nociones de arte. El arte, los artes de la vida
y las artes del arte están entremezcladas en este tipo de repertorios. ¿Qué es lo que hizo? Evidentemente se fue a elevar museos. Se fue a limpiar museos, a hacer las labores de limpieza, se fue a restregar los pisos y a ser registrada y publicaba y presentaba estos dioramas con las imágenes de ella haciendo el trabajo. ¿Alguien encuentra una contradicción en esta imagen que estamos viendo? Esto es del año 74, se hace en el Atheneum Museo. Esta obra fue muy importante porque Lucille Part le dedica mucho trabajo a estos performances de la Derman Hercules. Se escribe bastante sobre ella y son eventos bastante publicitarios. La gente venía a ver a la Derman Hercules hacer las labores de limpieza. ¿Alguien encuentra contradicciones? ¿Alguien encuentra algún problema en esta imagen? Cualquier idea es válida. ¿Nada? ¿No ven nada? ¿No ven nada que les causa ruido? O sea, como varias cosas, pero no sé si ruido. O sea, primero es como, no sé si está limpiando, pero está agarrando una libreta, o sea, está haciendo apuntes de su limpieza, eso ya es extraño, no sé si vale. Y otro lado es el hecho de que registren que haga la limpieza, además, no estoy segura creo que es como un muestrario de algo, pero más que esté limpiando este material, no sé qué es, que haya el registro, o sea, esa puesta en valor de la limpieza, sí me resulta extraño, digamos. ¿Por qué tendrían que registrarla limpiando? No entiendo. El costo de exhibición también me hace ruido, pero no entiendo por qué. ¿Es una urna? Así es una urna, está jodido. Es una urna con un artefacto patrimonial. Un artefacto patrimonial en un museo. Está en un museo. Está ante una urna y está ante un artefacto patrimonial arqueológico, que yo no he logrado identificar cuál es. Por eso no digo más del objeto, pero sí es una urna y es un objeto arqueológico. Ah, claro, está envuelto, ¿no? Es como una momia. Ahora sí. Yo no sé si es una momia, pero yo he querido ir al museo. He querido ir al museo un poco a registrar en sus archivos cómo fue estos performances, porque aquí ella no está del todo limpiando. Está seleccionando, está marcando, está haciendo un ejercicio de inventario, está haciendo un ejercicio de organización y está siendo registrada por al menos 3 cámaras mientras hace ese ejercicio. Evidentemente ella lo que venía haciendo era labores de limpieza y como consecuencia aquí hubo labores de limpieza, pero ahora está en un segundo momento. ¿Alguien encuentra otro elemento que quisiera nombrar? El registro, la urna, ella actuando el sobre reloj, la puerta, la luz. Ya. ¿En serio no lo ve? ¿En serio nadie lo ve? Me parece que hay algo así como curioso que fuera un sello, ¿no? Pareciera que fuera una esponjita o algo así. Ella limpiaba con esponjas y con trapos y también luego ponía sellos. No lo voy a decir. La llamada telefónica. Oh, ¿no? Bueno, es muy obvio, amigas, amigues, es muy obvio. Ay, ¿Qué hace no. una mujer blanca? ¿Qué hace una mujer blanca, rubia, ejecutando las labores de limpieza? De intendencia, diríamos en México. Es que está en blanco y negro. Mentira, ¿no? Pero a ver, aquí ya la viste. Aquí ya la viste. Es güerísima. Sí, estoy hueveando, sí, total. O sea, una de las objeciones más importantes que surge al trabajo de Hercules es el nivel. Si bien sus performances traen un llamado de atención a que existen los trabajos de mantenimiento, de maintenance, de mantenimiento, y que esos trabajos importan y que esos trabajos están feminizados, hay otra matriz de pregunta que se visibiliza incluso como objeción a que ella lo ejecute. En el momento en que Hercules espectaculariza, porque digamos que el aparato de registro periodístico como performance y como arte, las fotografías, la divulgación de estos trabajos,
Ay, qué hermosa bebé, Camila. O sea, todos estos trabajos la ponen a ella como la ejecutora de la limpieza, cuando, en efecto, ella escoge limpiar. Ella tiene un lugar de enunciación, un lugar de trabajo, un lugar de implicación, un lugar de preguntas, donde ella tiene la oportunidad de dedicarse a las limpiezas para hacer otra cosa más allá que la limpieza, que es hacer el Maintenance Art Manifesto, que es hablar del arte de los cuidados, etc. Pero ella tiene el privilegio de escoger y decidir qué limpiar, cómo limpiar y bajo qué espectacularidad limpiar. Cuando, lo sabemos, es sistemático, las prácticas de mantenimiento son labores precarizadas, migrantes, racializadas y sexualizadas. Y cuando las personas ejecutan las labores de mantenimiento, no van a ser ni bien pagadas, ni tampoco van a ser registradas, ni admiradas, ni celebradas. Y esto lo entendió Laderman-Erkeles muy, muy rápido. Ya en Nueva York, ella se nombra la primera artista en residencia permanente en el Departamento Sanitario de Nueva York. Y entonces, en una serie de trabajos, que es más bien un proyecto muy, muy largo, que se llama Touch Sanitation, que tuvo varias facetas, estuvo más o menos como 10 años, un poco más. Aquí solamente estoy mostrando algunos gestos de los primeros momentos de ese proceso. Ella se encarga de su contradicción de mujer que puede escoger, ¿sí? Y entonces entra en una relación muy cercana de reconocimiento de la dignidad laboral de los trabajadores sanitarios de la ciudad de Nueva York, que vincula derechos laborales, reconocimiento público del trabajo, la importancia ecológica y política de la limpieza. Y entonces complejiza el proceso a través de una serie de diagramáticas y de performances en los cuales ella se vuelve el vehículo a través de un statement que se llama arte, se vuelve el vehículo, arte del performance, en los cuales se enlazan y se pueden hacer presentes desde otro lugar de enunciación cosas que ya estaban allí, que son la invisibilización y el reconocimiento del trabajo sanitario en la limpieza y el cuidado de la ciudad. En este performance, que aparece aquí ella, es una acción donde ella con la mano limpia agarra las manos de las personas, de los trabajadores sanitarios, generalmente hombres y mujeres migrantes o muy precarizados, y les dice, gracias por hacer tu trabajo. Aquí hay un reconocimiento del sujeto político trabajador sanitario que a su vez replantea de una manera muy interesante y muy potente esta relación tensa entre mantenimiento y cuidado, entre privilegio y sujeto político. El trabajo de Erkeles, de verdad, es fundamental. Los legados de Erkeles, de Laderman-Erkeles, han estado desplegándose en la práctica artística contemporánea de una manera muy insistente. Ustedes googlean referencialidades y gente que piensa con ella y hay un montón de trabajo que vale la pena sistematizar y entender. Aquí solamente, este es uno que se hace en Ámsterdam, o mi adorada hermana, querida amiga, cómplice que me ha enseñado tanto en la vida, Cristina Rivas, en Río de Janeiro en el 2017, pero desde el 2017 hasta hoy, ya estando en otro territorio en Brasil, ha propuesto esta idea, cuidado como método, en los cuales ella se hace la pregunta de qué prácticas hay en la historia de la cultura artística brasilera, pero también en la historia de la invención de la cotidianidad brasilera, que pudiésemos reconocer como cuidado. Entonces ella, junto con otro conjunto de amigas, conspira un replanteamiento historiográfico de la historia del arte para reconocer y nombrar artistas que, si bien en su momento estaban haciendo aquello que les importaba y que les era que era relevante, hoy en día podemos recuperar esa energía y esa metodología y esa práctica y esa performance como si fuese arte, o artisteándolo o reconociendo que era arte y estaba invisibilizado su relación con los cuidados. Este proyecto es un proyecto muy bonito que implica reconocer que la relación entre arte y vida, entre arte y cuidados, ha sido constitutiva, ha estado aquí, solo que no pensábamos las artes con esa implicación. En mi vida personal, yo logré entender esto gracias a mi adorada Marta Conbariza, que fue mi mentora, mi compañera, mi amiga, mi jefa,
que me insistía mucho de las prácticas de los cuidados, y también desde el trabajo de Luz Gabriela Arango, que fue mi profesora en la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Entre Luz Gabriela Arango y Marta Conbariza, ellas siempre insistieron en que pensásemos de maneras muchísimo más comprometidas y cuidadosas. De hecho, a Luz Gabriela Arango le debemos la discusión sobre el trabajo reproductivo en Colombia, o trabajo de la reproducción de la vida, para no confundirlo solamente con el trabajo reproductivo. Es mucho más complejo. Y estando en ello, encontré a Pilar Riaño, una antropóloga colombiana, que junto con la artista norteamericana Susan Lacy hicieron un proyecto muy bello de elaboración del duelo, de experiencia del dolor, de compartir historias y del reconocimiento entre unas y otras en uno de los territorios más violentos en la década de los 90 en Colombia, que es Medellín, en particular el barrio Antioquia o barrio Trinidad. Y el de la memoria fue un proyecto colectivo entre trabajo comunitario, antropología aplicada, educación popular y arte contemporáneo, que produjo una serie de incidencias en las texturas y en los temperamentos de la cotidianidad de vida de este poblado de 2.000 familias, que hoy en día podemos nombrar como cuidado. Ni Lacy, ni Mauricio Hoyos, ni Riaño llamaban a eso cuidado en el año 1999. Pero viendo eso de manera retrospectiva, haciendo un anacronismo de los términos y de los procesos, hoy en día claramente lo podemos llamar como prácticas artísticas de los cuidados, en el sentido en que se hicieron cargo de una comunidad y pudieron desarrollar una serie de agenciamientos con ella. Algo similar, pero muchísimo más modesto, logró hacer Claudia Torres y Andrés Torres, y aquí está Diego Rodríguez echándose unas enchiladas con Claudia en el centro de Morelia, mientras diseñaban un proyecto sobre cómo elaborar la imposibilidad de relatar la violencia de género en mujeres del poblado Tacámbaro en la cuenca central de Michoacán. Lo que hace Andrés y Claudia es recopilar y trabajar desde una política de la escucha y producir una serie de relatos, una serie de historias, luego grabadas con sus propias voces y grabadas con voces de otras mujeres, en las cuales cada mujer testimoniaba en una estrategia semántica, una estrategia narrativa en cada audio, donde podía aparecer el testimonio sin necesidad que apareciese una referencialidad que la expusiera como víctima de la violencia. Para eso, para protegerlas a ellas, lo que hace Andrés y Claudia es ficcionalizar los relatos y situar recorridos sobre la ciudad de Tacámbaro y la ciudad de Morelia, yuxtaponiendo las dos ciudades y produciendo un espacio imposible, que es una heterotopía entre Tacámbaro y Morelia, como si fueran un mismo lugar, donde inmediatamente dislocaba la referencialidad de los testimonios que estas mujeres estaban contando. Se hicieron audiopaseos, aquí está un estudiante de la ANES Morelia escuchando y dialogando y moviéndose por la ciudad de Morelia, escuchando los audios colectivos entre mujeres y los hermanos Torres, que luego produjo en Tacámbaro una cosa impresionante, donde se desató el dolor, donde se desataron los estados de ánimo, donde apareció el abrazo, donde esto se convirtió en una parranda anímico-afectiva extremadamente poderosa que permitió el despliegue compasivo de la experiencia de cada mujer. Yo, muy preocupado de que ellas se sintieran cuidadas y que el trabajo hubiese sido un cuidado anímico, les pregunté mucho a ellas y ellas asentaban. Y ahorita que me las encuentro a veces por la calle todavía se acuerdan. Y es muy potente lo que el proceso de narrar, escucharse y recorrer la ciudad, escuchando, estar en el lugar donde te sucedió lo que te sucedió, pero lo estás escuchando en un audio y tú eres una testigo de aquello que se está narrando, que fue lo que te sucedió, pero lo estás escuchando con tu propia voz. Fue un ensamblaje de sonoridades, de performatividades que resultó siendo muy provechosa. Era arriesgado, lo era. Pero Andrés y Claudia tuvieron la sensibilidad de poderlo hacer de una manera en la cual desplegó la posibilidad del afecto y no produjo la posibilidad de la victimización, que era posible. Aquí hay un cuidado. Y Jimena Andrade, esto es en Bogotá, trabaja en una familia interespecies. Esta familia ya no existe. Jimena tuvo que dejar el territorio de su hacienda, el territorio de su finca, donde vivía con sus hermanas vacas y con sus hermanas cabras y con sus hermanas plantas.
ahora tuvo que emigrar por cuestiones laborales y ya no puede seguir trabajando en el campo. Jimena producía leche, producía quesos, y con esta leche y con estos quesos los vendía y los presentaba como si fuese un artefacto artístico. Dice Jimena, en ese sentido, para nosotros, un queso, un volante, tienen el mismo estatuto de objeto artístico. No se valora en él su virtuosismo, sino su capacidad de detonar transformaciones, su potencial pedagógico y de resistencia. Estos proyectos entre leche, vacas, queso, venta, permitían diagramar en el queso, o sea, pensé, igual como ayer hablábamos de la cerámica, en este caso es queso, que es leche, que es sangre de vaca recién parida, y aquí hay una pregunta por los trabajos reproductivos sobre qué especies pueden vivir y pueden morir, quién puede parir y quién no, y para qué razones y bajo qué motivos. La leche, vuelta a queso, es una materialidad contingente de múltiples historias profundamente atiborradas y dolorosas incluso. Entre qué vacas pueden vivir, entre qué becerros pueden vivir, quiénes pueden cultivar esas leches, quiénes pueden convertirlos en queso, quiénes pueden comprarlos, y una serie de problemas que a la larga tienen de trasfondo a la justicia alimentaria y a la justicia ecológica. Aquí hay una interpelación sobre las preguntas sobre una justicia interespecies. Es por eso que yo, insistiendo en que fuese una justicia interespecies, decidí, ese es el diagrama que diseñó Interferencia, donde hablaba de la autogestión como forma de organización. Yo decidí intervenir la noción persona y integrar la noción entidades vivas, porque si bien las vacas son personas, cuando uno lee personas, generalmente lo lee de manera antropocéntrica. En cambio, si decimos entidades vivas, yo no puedo ignorar la leche ni la vaca como personas entramadas en una necesidad de justicia que debe ser promovida desde una autogestión y una justicia alimentaria. La noción de autogestión fue central para el trabajo de Jimena, que luego ya producía estos volantes con estos mapas conceptuales y se repartían como proyecto artístico en un proyecto que se llamó Glosario de Términos para la Vida. Y aquí quiero recordar a Roberto Jacobi, que lo vimos hace 2 días. El arte es producir conceptos de vida. Esto que tenemos al frente es un concepto de vida, en la misma genealogía política de artes vivas que proponía Roberto Jacobi. Lastimosamente, esta familia interespecie, amorosa, lechera, sufrió muchas crisis sobre el cambio climático. No llovía, no había pastos, no había posibilidad de supervivencia para las vacas. Hubo un problema muy difícil de subsistencia. Sostener una vaca es un esfuerzo enorme, sobre todo si la vaca vive con justicia, ¿no? Si vive encerrada en un mecanismo neoliberalizante de captura de su vitalidad, pues es muy básico procurar por ella. Pero si vive en un territorio de justicia, donde ella tiene vida propia y donde toma decisiones y donde puede estar en una relación más que humana y no supeditada al humano, la cosa es de mucho esfuerzo. Y lastimosamente, el proyecto no fracasó, pero el proyecto tuvo que cesar, porque el esfuerzo de no lluvias, de no pastos, de no propiedad de la tierra, fue tan difícil que no lo pudieron sostener. Eso nos recuerda a Annie Sprinkle y a Beth Stephens, cuando hacen su hermosísimo Water Makes Us Wet. Ellas se han pasado casándose con el agua y casándose con la naturaleza por todo el mundo. Unas bodas preciosas, poliamorosas, divertidísimas, super queer. Y han hecho este manifiesto ecosexual, que a mí me parece una de las joyas más importantes del siglo XXI. Cuando hacen su película Water Makes Us Wet, entablan la misma relación conflictiva que podemos estar narrando de Jimena Andrade y su familia más que humana, pero aquí lo más que humano no es su hijo perro, pero también es el agua. Entonces ellas rastrean su hermandad con el agua desde su propia biografía y desde los territorios de peligro que enfrenta el agua en el contexto californiano. Algo muy similar, pero no ecosexual, hace mi querida hermana Adriana Salazar cuando piensa el contacto del cuerpo central de agua de México, que se llama el lago de Texcoco, que hoy está en su gran mayoría desecado por la Ciudad de México. Lo que están viendo aquí en esta imagen
del artículo de Fernando Córdoba, son los pequeños vestigios de acuífero, muy pequeños y muy precarios, en relación a un contacto extremadamente doloroso con la Ciudad de México. La aventura acuífera de Adriana Salazar es el Museo Animista del Lago de Texcoco, y aquí yo quisiera objetar y acompañarme la noción de residual que proponía Adriana Urrea en el primer módulo de este laboratorio, porque aquí sí son objetos residuales que están asociados a la biografía del lago de Texcoco. Adriana Salazar se convierte en una arqueóloga experimental que acompaña la biografía del lago de Texcoco, recoge los vestigios que sí son residuales, pero se convierten en detonantes ya no de metáforas, sino de detonantes materiales para la investigación y la expresión sobre que nos permite entender de qué fue la desecación del lago de Texcoco. Estos vestigios que ella recoge del suelo lacustre tienen cianobacterias, tienen minerales, tienen heces fecales, tienen un montón de pluriversos materiales que no son solamente la mirada referencial que ustedes y yo estamos teniendo, como roca, bocina, tubo de metal, pantalla, ¿sí? Sino que estos objetos se animan o se les reconoce una energía animista que habla de su propia tesitura y que habla de las propias circunstancias en las cuales fueron depositadas o aparecieron en el lago de Texcoco. Por lo tanto, hay saberes físico-químicos, hay saberes geológicos, hay saberes sociales, hay saberes culturales que están entramados en la presencia museológica de cada uno de estos artefactos. No son en ningún sentido una inspiración, no son en ningún sentido una voluntad autocomplaciente del deseo. Lo que está aquí sucediendo es una labor cartográfica, sistemática, de nombrar y de hacer presente objetos residuales que nos permiten entender las crisis de la ecología política. Esto tiene que ser activado. Aquí la noción de activación la entiendo muy diferente a la manera en la cual se ha nombrado en otros momentos. Aquí activación es convocar voces autorizadas, no porque sean científicas solamente, sino que hay activistas del agua, sujetos políticos campesinos, pescadores, habitantes y defensores de las aguas y también otros artistas que trabajan con las aguas que pueden intervenir en los significados y en las lecturas de sus objetos. Aquí vemos a mis estudiantes en la Inés Morelia conversando con el grupo de defensores por el agua del manantial de la Mincitla en Morelia, Michoacán, que de hecho el lago de Texcoco no está en Michoacán, está en el Estado de México, pero ellos conocen de acuíferos y ellos podían nombrar y discutir el por qué estos objetos nos hablan de la desecación de las aguas. Activar entonces era generar una corporación de cuerpos que nombraban, que nos hacían entender colectivamente cosas no definitorias, pero sí saberes tentativos que nos hacían aparecer los problemas de vitalidad de las aguas palpables, aprensibles, diagramáticamente aprensibles. Gracias al proyecto del lago de Texcoco fue que yo me enamoré del lago de Cuitzeo, porque usábamos una frase: el presente del lago de Texcoco es el futuro del lago de Cuitzeo. Eso lo decíamos en el año 2018. Y hoy en día, año 2021, en el proyecto que estoy trabajando sobre Cuitzeo, tengo que decir que ya ni siquiera es el futuro de Cuitzeo, es el presente del 2021 de Cuitzeo. Eso que están viendo ahí. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí se llevó al Mucarroma en la Ciudad de México, donde tuvo otro tipo de activación, pero esto es más bien una anécdota. Otro proyecto que me interesa mucho en ese sentido es el hacerse cargo desde las artes vivas, desde la performatividad, desde la danza, de las catástrofes ecológicas de gran impacto mediático. Río Doce es uno de los ríos más importantes en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Gracias a un trabajo de minería extractivista muy irresponsable, el río sufrió unas importantes afectaciones, tuvo un deslave que contaminó las aguas del río y que hizo que el río se volviera un río tóxico. O sea, cayeron, mira, infinitas toneladas de material tóxico sobre el río Doce, el río Dulce, el río Doce, afectando la supervivencia de la comunidad Krenak y otras comunidades más. Alitón Krenak, gran persona de inspiración y pensamiento crítico contemporáneo, es miembro de esta comunidad
y ha rearticulado muchas discusiones con respecto a la situación del Río Doce. El Río Doce aún no se ha recuperado. Colegas de la Universidad Estatal del Río de Janeiro están planteando que el Río Doce, a la hora de ser taponado por estas materialidades tóxicas, por estos kilos y kilos, toneladas de tierras tóxicas, el río tomó un camino subterráneo. Es por eso que en esta imagen que me ha acompañado estos días hay esas raíces invisibles. Esto lo hizo Amanda Costa, colega también de Río de Janeiro, junto con Denise Espíritu Santo, que hay un camino subterráneo como posibilidad también al camino, digamos, exterior. Ese camino subterráneo está inspirado en que el río Doce, es muy posible, se haya desecado en su recurso, digamos, exterior, pero se siga alimentando en recursos subterráneos, o sea, esté caminando de forma subterránea hasta el mar. Lo que hace el colectivo Acción Líquida, Líquida Sound, con Eloisa Brantes a la cabeza, es una cartografía corporal, somática, de las afectaciones, tanto de comunidades humanas y más que humanas, de la toxicidad del río Doce, del río Dulce. Hacen mapas, hacen cartografías corporales y anímicas, identifican territorios, hacen entrevistas corporales, hacen trabajo documental y produjeron una serie de obras de teatro y obras de danza para espectáculo que son realmente muy, muy bellas. Vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema con el espectáculo. El asunto es que condensa el espectáculo. ¿Para qué se hace pertinente el espectáculo? Esto es uno de los videos muy bellos, se llama Real. Un video donde se hace una interpretación o una transposición a interpretación libre de danza, donde hay en que el bailarín está reaccionando a las sonoridades de la máquina explotadora de petróleo. Y aquí, digamos, hay una tensión, una sinergia muy problemática en el contexto de todo el proyecto. Bueno, continúo, que se me está yendo el tiempo. Tania Solomonov, que ayer les hablé mucho de su trabajo, bueno, no mucho, sino les comenté su trabajo en Mérida con apicultoras de Ticopó, que trabajan con apicultoría, hacen apicultura, son apicultores, pero también son protectoras de la abeja melipona, que es la abeja prehispánica, una abeja que no tiene aguijón y que produce una miel medicinal. Lo que hace Tania es que genera una plataforma de relación y de diálogo. Tania ya se fue a vivir a Mérida y está trabajando semanalmente con las comunidades de Ticopó. Ya esto se convirtió en un compromiso de vida. Entonces, cada vez que hace, digamos, un performance artístico donde ella elabora su experiencia con la miel, invita a una comunidad de personas a que participen, discutan, vendan, comercien y conversen y se reúnan acerca de los impactos ecológicos. Esto fue un primer momento en septiembre del 2020. Esto ha ido creciendo. Ya hay experiencias mucho más interesantes, han hecho talleres de cuerpo, los apicultores han hecho talleres de cuerpo para festivales en España, en México, en el sentido de explicar y entender qué tipo de cuerpo se construye cuando se vive con una abeja y se tiene que procurar la vida de las abejas y qué tipo de sociabilidad humana y abeja se produce para la supervivencia de las abejas que están en crisis por el cambio climático y los huracanes, en el caso de Yucatán, pero también de los apicultores que viven vidas precarizadas por regímenes de labor y de venta de productos cada vez más limitados para ellos. Entonces, un diálogo que Tania lo construye a través de la somática. Ella además produce una serie de materialidades como vestigios que maquetan la experiencia de la vida de Ticopó, objetos no referenciales, objetos de no significados directos, sino objetos contingentes, objetos extraños, objetos ambiguos que permiten lecturas diversas a la hora en que se reorganiza según el punto de vista de quien los use. Esto los manufactura Tania, pero permite que la gente los organice a su haber para contar historias sobre su relación corporal, anímica y emocional con las abejas. Además de hacer una serie de prácticas performativas en las cuales ella investiga el tacto, investiga la presencia de las entidades vivas, sus energías y también las imposibilidades de sostenimiento de ciertas vidas. En este caso lo está haciendo con un tipo particular de palmera que habita en Ticopó. La diagramática de Tania se socializa, aunque utiliza códigos y signos que surgen de su ingenio inmediato,
Estos códigos y signos no son referenciales para la comunidad Tikopó, pero sí les permiten que ellos les dispongan significado. Cuando ellas y ellos les disponen significado, se organizan, digamos, en corporaciones de diálogo donde se negocian los significados de estos signos y por lo tanto se empieza a maquetar una versión de los hechos atravesada por la ambigüedad del signo. Esta ambigüedad del signo, tanto material como gráfico, permite que se enuncien tensiones, que se enuncien problemáticas desde otros puntos de vista a los ya normalizados o acostumbrados desde las lógicas del problema ambiental. Algo muy cercano a esto, a inventarse una tecnología de comunicación, aquí lo que hay es una tecnología material de comunicación. Algo muy cercano lo hace Bárbara Santos, una persona que yo conocí hace muy poco gracias a mi hermana Adriana Salazar y a su amigo cercano Eugenio Tiselli. Bárbara Santos publica este libro precioso, Curación como Tecnología, donde ella recoge varios años de trabajo con comunidades amazónicas, donde está trabajando la tecnología indígena. La tecnología indígena no es algo que se conecta y necesita electricidad. No es ese tipo de tecnología. La maloca, el lugar ritual, la escucha, los artefactos de casa son tecnología. Y además son tecnologías que su persistencia en nuestro presente hablan de una necesidad de procurar la vitalidad y de procurar la vida. El libro de Bárbara Santos se consigue, creo que lo cargué en las lecturas, pero se consigue en PDF, vale mucho la pena leerlo. En ella ella plantea este argumento que me parece hermoso, que tiene que ver con los cuidados, en este término que no me voy a atrever a pronunciar porque seguramente lo voy a hacer mal y eso es violento. Entonces mejor respeto el término y no lo pronuncio, pero sí puedo leer lo que puedo leer, que está en español. Es la curación la que lo disfraza de la luz del sol, como la luz de millones de estrellas, y del color azul del firmamento que no puede palpar, y lo disfraza del color blanco del firmamento. Hay poética en la tecnología indígena. Esa tecnología indígena no necesita de las artes para aparecer y socializarse. Eso es muy claro. Lo que hace Bárbara Santos es tener un diálogo interpares. Ella venía del arte electrónico, ella venía del arte digital y empieza a entablar relaciones pares de igual a igual, donde ella propone su tecnología y donde sus interlocutores indígenas le proponen su tecnología y en comunión producen artefactos mutantes, mixtos, entre tecnología digital y entre tecnología ritual y entre tecnología material de la selva. Unos artefactos que son deliciosos, que son hermosos, que sirven para hacernos saber cómo podemos entender y supervivir en selvas muy diferentes como la propia urbe. Solo les dejo ahí la duda para que sigan el trabajo de Bárbara, que es admiración absoluta. Por otro lado, desde los trabajos un poco más extensos del territorio, Alejandro Meitin de A la Plástica, Graciela Carnavale, una gran artista importantísima y amorosa persona, una gran bruja a mi modo de ver del arte de vanguardia argentino de la década de 68. Brian Holmes, uno de los grandes intelectuales de la investigación extradisciplinar y el colectivo Materia, llevan ya varios años insistiendo en este proyecto La Tierra no resistirá. Situado sobre el río de la Plata, lo que buscan es una reparación empática de saberes y retóricas del humedal que contradigan y resistan a quienes ambicionan transformar el delta del río de la Plata en una extensión más allá de la pampa agroindustrial. La Tierra no resistirá es un proyecto súper complejo entre performances, política, acciones jurídicas, cartografías, música, cuentos, talleres comunitarios, en los cuales se le da forma a la declaratoria de que el humedal merece existencia y que no se quiere y no es prudente la agricultura como forma de extractivismo. La agricultura de monocultivo extensiva es extractivista. Este libro ya está en circulación, es un libro de gran inspiración y de pensamiento. Lo que pasa, y en esto que he estado compartiéndoles a ustedes, y ya casi voy a acabar, es esto aquello que mi colega Cintia Armendáriz en la Inés Morelia habla de lo que es un cuerpo. Ella es bióloga, ella estudia los impactos ambientales de los usos de las aguas en cultivos de aguacate en una zona específica de Michoacán, que no puedo decir por un asunto de seguridad, vivimos en un territorio complicado. Cintia, junto con Marcela Morales, han identificado una serie de tóxicos dentro del manejo de las aguas por estas agriculturas extractivistas
Y ellas han también identificado la presencia de estas sustancias en los propios cuerpos. Cintia estudia la saliva. Es algo que me parece maravilloso. Ella estudia la saliva de las personas y encuentra en la saliva relaciones entre cianobacterias, tóxicos humanos más que humanos, geopolítica ambiental, crisis del agua, cultivo como extractivismo, a través de entender la materialidad de la saliva. Pero a su vez, ella logra nombrar, ella logra diagramar en su imaginación argumentativa, que me parece muy lúcida, relaciones concéntricas entre los diferentes agentes que constituyen un problema ambiental. Y me voy a hacer un salto súbito a lo que hablábamos en la primera sesión, porque inevitablemente lo que está haciendo Cintia es esto. Aquí hay un continuo icónico. Que cuando yo le dije a Cintia, Cintia, mira, ella ni por la cabeza lo tenía, porque ella no piensa en arte. Ella piensa en otros términos. Eso, en los términos que Cintia pensaba, ella no había dado cuenta que lo que ella reconoció de las organizaciones y las colectividades humanas y más que humanas son formas también de organización de procesos y de modelos de formas comunitarias. En este caso, en particular, los modelos de Susan Lacey. Lo que pasa con trabajos como los de Cintia, como los de La Tierra no resistirá, como los de Adriana, como los de Tania, los de Bárbara Santos, es que inevitablemente aparece que la comunidad o la continuidad de la vida es un ensamblaje. Un ensamblaje donde todos parecemos encajar en territorios, digamos, donde fluye el diálogo, fluye la participación, pero a la larga, si seguimos la propuesta de Jasbir Puar, que les hablaba ayer con los asuntos de la debilidad para la pandemia, uno puede hacer parte de un continuo vital, uno puede hacer parte de una comunidad, incluso no haciendo parte, o incluso participando de forma incómoda, incluso siendo el absoluto otro, o incluso siendo la relación que tensa la estabilidad de ese ensamblaje que parece equilibrado. No hay ensamblajes equilibrados, no hay comunidades equilibradas, no hay relaciones medioambientales equilibradas, no existen. Lo que existen son agenciamientos atiborrados de contradicciones. En ese sentido, vuelvo a insistir, hay que evitar las narrativas redentoras. Si pensamos en ello, y con todo esto, vamos a definir cuidados, y con esto voy a acabar. María Puig de la Bella Casa habla y propone cuidados disruptivos. Para Puig de la Bella Casa, los cuidados disruptivos son aquellos que plantean un método de pensamiento que explora las dificultades del cuidado en un mundo natural, cultural, natocultural, mostrando cómo el anclaje, el encaje del cuidado con futuros más que humanos, futuros que implican la adopción de vínculos inesperados que parecen revulsivos. Los cuidados disruptivos son hacer asociaciones, hacer corporaciones, hacer diálogos inesperados que nos traen la pregunta sobre cuál es el estatuto de mi familia en este mundo. En un texto mucho más reciente, que está todavía en publicación, hace pocas semanas, Puig de la Bella Casa llamaba a los cuidados disruptivos ecopoiesis. Y aquí quiero decirlo muy explícitamente, para mí, para David Gutiérrez Castañeda, la ecopoiesis es la definición de artes vivas, la mejor definición de artes vivas que he encontrado. La ecopoiesis trata sobre muchos haceres que co-crean, sobre la creación como una relación de interdependencia material y afectiva. Asociar la ética con la ecopoiesis rompe la individuación y afirma la obligación ética más allá del sujeto racional humano. Las obligaciones ecopoiéticas se basan materialmente en múltiples relaciones vivas y no pueden prescribir normas dessituadas. Nos preocupa el misterio de la composición material colectiva. Esto obliga y tiene consecuencias. Nos preocupa el misterio de la composición material colectiva. Esto obliga y tiene consecuencias. Desde este punto de vista y ensamblándome con María Puig de la Bella Casa, es inevitable decir que cuando decimos ecopoiesis, artes vivas, cuidados disruptivos, estamos diciendo lo mismo. Y eso es un poco mi obstinación. Mi obstinación es querer que digan lo mismo. Fracaso mucho, pero a veces funciona. ¿Por qué? Porque el problema de los cuidados no es la voluntad de cuidar.
Como mi crítica hace 2 días al trabajo de José Sánchez sobre Angélica Lidl. No es voluntarioso. No es, es que yo quisiera tener la voluntad. No. Los cuidados necesitan, o sea, o suceden, y esto no lo dice solo la teoría, sino lo dice cualquier práctica política, se hace cuidado cuando es efectivo, cuando se nota, cuando produce consecuencias. ¿Sí? O sea, si uno no procura a la bebé enferma para que se le baje la fiebre, no se le va a bajar la fiebre. Por lo tanto, no se le está cuidando. Es así de concreto. Cuando hablamos de cuidados, no estamos hablando de voluntades, estamos hablando de efectos. Estamos hablando de transformaciones materiales. Transformar la materialidad viva, la del cuerpo, la de la niña, la de la animal de compañía, la misma mía, la de la huerta, transformar la materialidad viva para que se prospere, para que procure una vitalidad cada vez más justa. Eso es cuidar. Esa es la definición más importante de cuidado. Cuidado es intervenir en la materia viva, trabajar con la materia viva, junto con, en, para y por la materia viva, para que esta materia viva viva de forma más próspera y más justa como sea posible. No es del todo posible, pero cierta justicia se puede. ¿Qué hacer? Eso implica acciones efectivas. Entonces, yo sí me posiciono desde el lugar de decir que el arte es útil, es profundamente útil. Lo que he estado describiendo son utilidades del arte. Son artistas que se han puesto en territorio, se han situado, han mutado sus prácticas, han mutado sus intereses, se han asociado con colectivos y preocupaciones mucho más grandes que su deseo autocomplaciente, han negociado la autoría, han negociado la gestión de sus proyectos, han propuesto aparatos que vienen desde su propia subjetividad, como la cibernética, el animismo, la somática, el panfleto. Han propuesto esos aparatos, los han impuesto a intervenir en esas comunidades y han construido y han transformado eléctrico, anímico, semióticamente los estatutos vitales de esa materialidad. Esa materialidad, modestamente en muchos casos, se hace cada vez más próspera y más justamente posible. Para Bhaskar Shaw, efectividad no es que se le cumpla el deseo pactado. Generalmente cuando pensamos en que es efectivo, es que uno tiene un interés y ese interés se satisface. Eso es lo que entendemos rápidamente como efectividad. Lo que plantea Bhaskar Shaw es que si pensamos la relación entre práctica artística y efectividad, tenemos un problema, porque la práctica artística no complace. La práctica artística produce, enreda, atiborra, relaciona, ambigua, vuelve liminal, vuelve extraño, hace sensible. Lo que plantea Bhaskar Shaw es que para alcanzar una posibilidad de eficacia, lo que hay que hacer es aplastar la pesadilla de contundencia empírica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los efectos son cosas que satisfacen mi punto de vista. O sea, cuando nosotros decimos que algo es efectivo, es porque identificamos inmediatamente que se cumplió un interés y que incluso empíricamente lo podemos demostrar. Lo que propone Bhaskar Shaw es aplastar la pesadilla de la contundencia empírica. O sea, eso en teoría social y en economía política y en gestión cultural se llama indicadores. Lo que hay que hacer es no trabajar por lo que los indicadores nos piden o los indicadores de impacto que nos piden ahora. ¿Cuál es el impacto de tu trabajo? Es desmarcarnos de la noción de impacto, desmarcarnos de la noción de indicador y construir una aproximación al análisis que sea teóricamente plausible y que de hecho sea objetivamente convincente. ¿Qué es lo que está diciendo? Borremos la noción indicador, borremos la noción impacto y estando aquí haciendo algo que es verosímil de comunicar. Es una pregunta muy diferente. La efectividad artística no se mide, no alcanza metas, no alcanza logros. La efectividad artística es la producción de un estado sensible, aprehensible, material de mundo que se experimenta, que el cuerpo lo sabe, los cuerpos lo saben. Entonces, es inventarnos las estrategias retóricas, las estrategias discursivas que permitan comunicar esa experiencia. Y si esa experiencia es comunicable, es socializable.
Por eso yo no estoy en contra de las exposiciones, yo no estoy en contra de que hagamos libros, yo no estoy en contra de los catálogos, no estoy en contra de las películas documentales. De hecho, me encantan. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de desplegar potencialidades de vitalidad que suceden en los proyectos artísticos. Si no lo hacemos así, no sucede, no se contagia, no se vuelven maquinarias de cita. Esto es un efecto. El libro La Tierra no resistirá permite generar una comunión de saberes sobre arte y ecología política que estábamos esperando. Y lo que está haciendo este colectivo de personas es haciéndonos experimentable desde el territorio de la lectura de una serie de poéticas y de ejercicios y de prácticas que se sitúan en el contexto particular del Mar del Plata, pero que pueden tener una eficacia más allá de ese propio territorio. Entonces, no le tengamos miedo a la eficacia, emancipémonos de los indicadores. Es lo que nos invita a pensar Bhaskar Shaw. Es por eso que yo he propuesto la noción de cuidado, y quiero leer esta frase de mi tesis. Dice, el cumplimiento del desempeño, o sea, un cuidado artístico o las artes vivas de los cuidados son cuando el cumplimiento de un desempeño se lleva de manera indirecta a la satisfacción del acto, ya que se ejecuta por incompetencias. Los cuidados felizmente infelices son aquellos que tienen que ver con la experimentación artística, pero no se reducen a esta. Son aquellos que instauran liminidad, ambigüedad, irreverencia a la hora de operar experiencias colectivas que se encargan de la vida. Y en medio de estas desorganizaciones propuestas por la forma relacional experimentada, es que algo de diversión aparece más allá del cuidado habitual. Se movilizan así las hegemonías de roles que ascriben a los sujetos y también las maneras por las cuales se dice que se debe cuidar, lo que conlleva también a seres irreverentes los mismos efectos propios del cuidado. Pensando en Joan Thornton y Donna Haraway, hay que tener por lo menos 4 roles o cuatro situaciones que son relevantes para la ejecución de cualquier desempeño de cuidado. Si tengo la competencia para ejecutar ese cuidado, si aquello que cuido tiene la capacidad de responderme si estoy cuidándolo bien o no, el conjunto de valores, sentidos y prácticas, esta frase la he usado mucho, responsibility, para encargarse de ello, y si logro identificar qué es aquello que se prioriza como cuidado. Este diagrama de 4 puntos es importante porque en el centro aparece el sostenimiento de la vida y es el quedarse con el problema. Tener en cuenta estos 4 axiomas que propone Joan Thornton para los cuidados no significa que los problemas se solucionan, significa que se intentan hacer mejores posibles. Voy a leer esta definición largota y con esto ya voy a acabar. Voy a decir 2 o 3 cositas más y ya voy a acabar. La práctica del cuidado es toda aquella que se hace para mantener, continuar, reparar los mundos que compartimos, para que todas, todos y todes podamos vivir en estos tan bien como sean posible. Estos mundos incluyen todo lo que tratamos de entretejer en una red compleja que sustentan las vidas. Lo que estos todos remiten es una serie de situaciones de contingencia, ecologías específicas y entramados relacionales humanos y no humanos, animados e inanimados. Aquí cuenta el entrelazamiento, libre o no opcional. Cuenta hacerse cargo de las entidades y acciones persistentes que nos mantienen unidos o nos permiten emanciparnos, que permiten a la vez la perpetuación y renovación de las vidas, aunque incluso tengan que ayudar a la decadencia y a la transformación de lo que lastima y no es ética ni potencia superviviente. Reconocer la necesidad de cuidar va más allá de relaciones interhumanas. Es algo que nos atraviesa y nos interpela, que nos causa malestar y nos implica hacer algo. Cuidar es corporalmente orientar esfuerzos que intensifican la conciencia, los afectos y la acción, asumiendo que como seres y entidades interdependemos cada uno de los otros. El cuidado es repetitivo, reiterativo,
Funciona en cadenas de apoyo y requiere muchísima energía. No es fácil cuidar. Crea atmósferas y procesos de supervivencia y reproducción de lo vivible. No necesariamente produce plusvalor económico o productos, aunque puede ser capturado por esa economía neoliberal. Por lo tanto, las prácticas del cuidado son relacionales, complejas, históricas, contingentes, contradictorias y, por supuesto, situadas. El cuidado es un hacer, pero también es un debate. Quedarse con el problema es cuidado. Cuando les llegue este PDF van a encontrar este diagrama que hicimos con Chantal Galduño y otras cómplices aquí en la ENES Morelia, donde pensábamos una forma más amorosa y jocosa y divertida de relacionarnos con los cuidados. Si en algún momento quieren responderme una interpretación de esta flor, la llamábamos la flor, pueden mandármela. Ahorita solo la quiero dejar ahí para que la vean. Dos momentos en el año pandémico que he creado junto con colegas y amigas, no con mucho esfuerzo y también con muchos fracasos, es el libro Abraza tu vulnerabilidad, cultivar artes y teatralidades y performatividades en tiempos de catástrofe, que ya por fin estamos terminando la edición del primer volumen, que saldría, esperemos, en agosto-septiembre, y el segundo volumen saldría en noviembre-diciembre de este año. Junto con Denise Espíritu Santo lideramos ese proyecto. También, junto con Alejandro Olvera, Fernando Lomerí y Margarita Ponce, creamos un laboratorio de cuidados pandémicos donde estábamos trabajando desde la somática, la investigación de la danza, la investigación sonora y la posibilidad de producir atmósferas y artefactos que nos cuiden en medio del sostenimiento pandémico. Lastimosamente entramos en un paro por derechos laborales. El paro era necesario, lastimosamente que tuviese que ser en medio de una pandemia y en medio del ejercicio del laboratorio, y el laboratorio tuvo que parar súbitamente regresando de Semana Santa, se volvió virtual y bueno, estamos como viendo cómo activamos y cerramos este proceso. En ese proceso, Tania Solomonov nos regaló esta imagen acerca de un ejercicio de automasaje que ella propone, que me parece muy bello porque implica la recuperación de lo encarnado. Los cuidados es atender aquello que se ha sido encarnado. Solidaridad no es solamente preocuparse, es actuar frente a las necesidades de los demás, ayudar a solucionar esas necesidades. Propone interferencia en el glosario de términos para la vida. Y solo me queda, para ya empezar a conversar y hacer una propuesta, compartirles esta cera de abeja apicultora de Mérida, que a mí se me ha convertido como en un amuleto para, como propone Tania, vivir distinto. Bueno, eso sería todo lo que tendría que compartirles ahorita. No sé qué piensan. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias. Mucho que pensar y también como el enfoque que darle nuevamente a este tema de los cuidados, ¿no? Que va a aparecer por ahí durante este tiempo que nos reuniremos como semillero. Pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que quieran volver a hablar. Ay, muchas gracias, David. Qué a mí generoso eres. Es mucha información, muy, muy bella, así que primero eso, gracias. Y bueno, después quiero compartirles que he estado ya pensando mucho en este espacio de la verosimilitud, porque estaba estoy estudiando a Chantal Malliard, que no sé si la conocen. Y yo no. Ah, es fantástica y tiene toda una reflexión sobre la estética. Sí. Ay, pues pon el nombre en el chat para poderla buscar y trabajar también con ella. Vale. ¿Pero y qué bueno, encontraste en ella? ¿Perdón? ¿Qué encontraste en ella? Es que estoy haciendo una investigación sobre la belleza. Y ella tiene dos libros, La razón estética y El arte contra el arte. Sí, algo contra el arte, que es alucinante. Y bueno, Chantal Malliard.
Ella hablaba de la verosimilitud como una cosa súper importante de recuperar, porque la historia se ha contado sobre verdades, sobre cosas sólidas, ¿no? Esto es, nuestra cultura occidental trabaja sobre lo que es el ser, el ente que está, ¿no? Lo que es. Ujú. Entonces, ya nos relacionamos con un montón de supuestos, porque ya asumimos que son, porque los hemos nombrado y se han quedado un poco congelados así en esas definiciones, en esos nombres, y ya no nos relacionamos con las cosas, con un montón de objetos y de estados, de atmósferas, de mucho más entre nosotros, ¿no? Entonces, ese campo de lo verosímil creo que es muy propio de las artes porque genera una coherencia interna que quizás es más sensible a, y más atenta a esta cosa que vienes desarrollando del cuidado, ¿no? De las relaciones. Eso, que me parece importante volver al término verosímil y quizás a partir de ahí sí generar estas ficciones Ujú. y percepciones. Eso. Muy bonito, muy bonito. Me recuerda mucho cómo Ticio Escobar insiste en que en guaraní bello y bueno son la misma palabra. Que creo que hay ahí algo que valdría la pena llevar a una última consecuencia la incitación muy elegante de Ticio Escobar cuando habla que bello y bueno son la misma palabra en guaraní y tal vez querer hacer decir que también es pertinente, bello, bueno y pertinente. Yo, pero claro, esto ya es un Perfecto. atrevimiento de mi parte, pero yo sí quisiera que lo dijera. Pero bueno. Súper, buenísimo. Gracias. Elizabeth, ¿querías plantear algo? El micrófono, Elizabeth. Estás en silencio, Elizabeth. Primero que me encantó porque el tema del cuidado es uno de los temas que trabajo desde hace muchísimos años, primero con una investigación, luego trabajando muy cerca con los sindicatos de trabajadoras del hogar aquí en Bolivia y reflexionando también el cuidado como una posibilidad de generar alternativas ante esta crisis de los límites, ¿no? Y mientras tú hablabas y nos contabas las diferentes expresiones del arte y el cuidado, yo me preguntaba si, porque yo pertenezco a varios mundos, ¿no? Pertenezco al mundo del activismo muy concreto, que se propone hacer una ley, cambiar una normativa, vigilarla, ver que se cumple, etcétera. Y también de ese otro activismo que es estar con la gente y ver qué es lo que está produciendo la gente como pensamiento alternativo, ¿no? Sí. Y el arte, evidentemente, es un campo que está permitiendo en este momento salir de la paradoja que es pensar que vamos a cambiar las cosas solamente con conceptos. Uh-huh. Es decir, nos lleva a una sensibilidad y nos lleva a una experiencia. Y cuando aterrizamos en el cuidado, creo que el tema del cuidado es fundamental porque es de una concreción absoluta, ¿no? Sí. Es muy concreto. Y eso me ha gustado. Simplemente, bueno, de hecho el proyecto que tengo tiene que ver con los cuidados y con una visión de memoria histórica y con los sindicatos en Bolivia. Pero me encanta. Claro, ahí también hay que pensar varias cosas. Yo insisto en que necesitamos desmarcar los cuidados y las prácticas de los cuidados de las narrativas redentoras, porque uno también fracasa cuidando y a veces fracasa. Y a veces no solamente fracasa, sino que a veces uno está imposibilitado en cuidar. Este diagrama que propone Joan Tronto, que a mí me parece muy útil, cuando ya dice competencia, competence, ahí hay un problema que me parece que hay que desarrollar un poco más allá, porque no es solo competencia, porque yo puedo tener la competencia de cuidar a alguien, a algo, ¿sí? Puede ser también que estoy habilitado para hacerlo. Puedo saber, puedo tener incluso la energía, puedo tener la técnica, puedo tener la sabiduría, puedo tener incluso el tiempo, pero estoy habilitado para poderlo hacer. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué tal? Y yo esto lo digo
no voy a decir pecadores, pero sí voy a reseñar una reflexión personal que he tenido desde particularmente un tipo particular de relación que entablé hace unos años. Cuando estás en una situación, en un tipo particular de relación, en el cual estás desactivado para poder desarrollar los cuidados justos y necesarios de esa relación. O sea, cuando uno no puede cuidar, cuando siente que le toca, pero no puede. No está, ya ni siquiera es porque se esté habilitado, porque no puede tener las técnicas, los saberes, el tiempo. Es que está desactivado para poder ejecutar. Yo creo que sí necesitamos seguir pensando y seguir reflexionando sobre los fracasos de los cuidados desde una perspectiva feminista, interespecie, interseccional, antirracista, anticolonial, más compleja. Necesitamos hablar del fracaso y necesitamos hablar de la imposibilidad de los cuidados. Y no declarar que la imposibilidad de cuidar es un error ético o moral. Creo que cuando insisto en sacar los cuidados de las narrativas redentoras, estoy insistiendo en que no juzguemos la posibilidad o la imposibilidad de los cuidados desde las narrativas de lo moral, desde es que tú debiste, etc. Y aquí hay que hacer una objeción, que es la objeción evidente. No sé si la ven venir. ¿Qué pasa si estamos en una clínica? ¿Qué pasa si hay violencia obstétrica? ¿Qué pasa si hay una negligencia médica? ¿Qué pasa si hay una negligencia? Y eso ya es. Justifiquemos la imposibilidad de la buena ejecución de los cuidados. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que complejizar aún más, pensar aún más los cuidados que fracasan. Era eso. Ay, conexión. Chicas. Yo tengo hartas preguntas. Dale, sí. Pero ahora vamos a ver cómo intento formularlas. Pablo también está ahí. ¿Y qué más? Bueno, pueden anotarse en el chat. Bueno, primero creo que es como más que una, bueno, sí es una pregunta, pero siempre lo será, creo. Es hablando de esta efectividad que se busca producir a través de esto que se haga, que se hace. Claro, es como una, lo compararía como realmente cómo traducir, digamos, esto esta cosa que se está haciendo para que realmente pueda tener para que tenga ciertos efectos, o para que tenga efectos en realidad, ¿no? Entonces, ese trabajo, digamos, claro que tú ponías como, bueno, sí, digamos, en cuanto a lo artístico, cuidar implica ser consciente de estos efectos, ¿no? O que existan estos efectos posterior a, no sé si posterior o durante, pero mientras que se trabaja en esta obra o en este proyecto, como se quieran nombrarlo. Entonces ahí, claro, ahí me entran muchas dudas porque normalmente mientras se elabora eso, es difícil ver los efectos, ¿no? Es como los efectos todavía no están, o tal vez sí. Entonces, es como, no sé si existirá algún tipo o algo que te pare la alerta en el momento en el que estás abandonando el camino y te avecinas más bien, te tiras hacia un lado donde no vas a ir hacia los espacios donde produzcas cuidado y produzcas efectos que competan a eso y no a otros que más bien atribuyan a egos o a otro tipo de cosas que realmente uno no quiere caer ahí, pero que además todo está hecho para que caigas ahí, ¿no ves? O sea, es como todo está dirigido para que vayas hacia esa búsqueda. Entonces, esa es una de las cosas que a mí siempre me ha jodido, me perturba, digamos, al momento de hacer cosas. Déjame decir algo con respecto a esa pregunta para luego retomar la siguiente. Yo propondría, como propone Victoria La Rosa, en este ejercicio de curandería, yo creo que ahí hay una potencia del cuerpo que no tenemos que subestimar para navegar las situaciones
densas, anímicamente densas, que está describiendo TIC, y se llama la escucha. Y yo, citando a Fernando Lomelí, con quien el que hacemos el Laboratorio de Cuidados Pandémicos, diría una escucha no autorreferencial. O sea, Sully Rolnick también insiste mucho en la escucha, como la capacidad de percepción de las vibraciones del mundo. La escucha es fundamental, una escucha colectiva. Y los silencios comunican. Los silencios, las evasiones comunican. ¿Sí? Hay que escuchar, hay que escuchar. Colectivamente tenemos que escuchar, pero no escuchar la autorreferencialidad o el llamado del deseo. Eso es otra cosa. La escucha clínica que nos propone Victoria La Rosa y la curandería es una escucha que tiene que ver con el despliegue de las posibles tensiones. Todo va a tener tensión. O sea, va a haber tensión, of course. Seguramente que sí. Pero el asunto es cómo ensamblarse con la tensión. Los problemas también se cuidan. Los conflictos también se cuidan. ¿Sí? Los desacuerdos también se cuidan. Hay que cuidar estar desacuerdo. ¿Sí? No es que cuidamos cuando estamos de acuerdo, no. A veces hay que cuidar el desacuerdo y eso como jode, ala. Porque es que ahí sí el deseo juega en contra, porque el deseo quiere que se me complazca. Pero no, no joder. Hay que sostener el desacuerdo. Hay que procurar el desacuerdo. ¡Qué rudo! ¡Qué rudo! Es difícil. Yo propondría que hay que entrenarse, como diría Fer Lomelí, hay que entrenarse en la escucha. ¿Qué piensas, Tic? Lánzate. Gracias. Voy a ir con la siguiente pregunta. Y la siguiente es, claro, o sea, estábamos hablando algún momento que esto de cuidar, claro, va a implicar posiblemente el descuido de otras cosas, ¿no? Entonces, como, primero, ahí me pone un conflicto esa idea, ¿no? Es como que tiene que ver con esto de las plantas que alguna vez hablamos, o sea, quién decide qué planta arrancar y qué no, ¿no? Entonces, al momento de, bueno, yo decido cuidar esto porque creo que esto es mucho más vital, entonces ahorita ahorita son puros conceptos, entonces más allá de este ejemplo de las plantas que podría resolverse fácilmente, hay otras cosas que no sé ahorita verbalizar, pero seguro que las hay, que no son tan sencillas de resolver, ¿no? Y que me pone en esa posición medio endiosada de resolverla, en la que no me voy a sentir con la potestad para hacerlo. Entonces me tocará abandonar, o sea, ¿me entiendes? Entonces ahí empieza a ver realmente qué cosa voy a cuidar, cómo voy a cuidar y qué siento yo que tengo que qué voy a desechar realmente, porque estoy poniendo mis estándares de qué es más vital. O sea, no solo bueno, ahí tal vez entraría lo de la escucha, ¿no? Pero va a ser una complejización en el que habría que ver que muere, pienso, no sé. Eso, entonces, eso me provoca mucha angustia, creo. Y a mí me gustaría sumar un solo detallito, que es los afectos, que creo que es lo mismo que ha quedado como en el aire con esta charla de las plantas, de qué vive y qué muere, porque a medida que que tienes afectos por las cosas que vas cuidando, creo que ese afecto también puede empezar a generar esta cosa de la selección que dice la tica, ¿no? Que se puede ir Claro, desviando. vas a cuidar lo que más afecto tiene para ti. Afecto, no. Sí. Yo ahí me apoyo de la agroflorestería. La agroflorestería y también la crítica que se hace, Ariane Hochschild y Encarnación Gutiérrez, aunque ellas no hablan de agroflorestería, tienen una intuición que yo resueno con la agroflorestería. Y es la pregunta por el destino. Morir no está mal. Morir no está mal. Partamos de ahí. Aquella planta aquella planta al cual no se le puede poner una atención va a entrar en un territorio de crisis, pero ese territorio de crisis te está desplegando otras cosas también, porque eso va a ser compostable a la larga. Eso se va a ir a compostar, o sea, esas energías, esas habilidades, esas sabidurías
que en ese momento no hay quien la riegue el agua. No, esas sabidurías se van a ensamblar de otras maneras, incluso inesperadas e inesperadas para nosotros, porque estamos en un contexto de prácticas de cuidado. Si estamos en ese contexto de prácticas de cuidado, aquello que perece ahí, no perece en vano. Perece en las relaciones de fuerza, en las relaciones de búsqueda de equilibrio, que siempre estamos chambeando, siempre estamos buscando por sostener ese equilibrio, siempre lo estamos reinventando, y eso va a implicar algunos desacomodos, algunos afectos reactivos, y eso va a implicar algunos desacuerdos, y eso va a implicar que algo perezca también. Pero si estamos en un contexto donde estamos chambeando por ese equilibrio ecosistémico, eso que perece no es en vano, porque esa sabiduría, esa vitalidad ahí se va a reensamblar de otra manera porque está participando de otra manera de las cadenas de apoyo. Ahora bien, tenemos que esforzarnos en desmarcarnos de que los cuidados son un asunto de yo hacia ti, de ti hacia mí. Tenemos que desindividualizar los cuidados, porque los cuidados son ejecuciones colectivas y colectivizantes para colectivos colectivizados. Eso es muy importante. Funcionan en cadenas de apoyo. Si el yo biográfico, si el yo singular no puede porque está sosteniendo otra cosa, pues en esa colectividad alguien compensa. El problema es la comunicación, el problema es la empatía, el problema es la sincronicidad de acciones, el problema es la política de sincronicidad de esa ejecución. ¿Sí? Porque los cuidados funcionan en cadenas de apoyo. Encarnación Gutiérrez, que analiza de una manera muy bella las maneras en que las tías y las abuelas cuidan a los pequeños y a las pequeñas, hijas y hijos de mujeres que tuvieron que emigrar del Ecuador a España a hacer trabajo doméstico. Habla mucho de eso, de cómo se resincroniza la familia, se resincronizan las labores de cuidado y no son madres desobligadas, tuvieron que emigrar. Incluso bajar de estatuto social de profesionista a empleada doméstica. Claramente que sí, pero ganaron mucho más en términos de derechos y de posibilidades de ejecución, que eso requiere tiempo, requiere estabilidad, requiere documentos migratorios, requiere un montón de cosas que es una inversión de tiempo y de dislocación espacial que a la larga va a compensar los otros esfuerzos que las otras comunidades de mujeres están haciendo en el territorio. El problema es que el Estado no lo reconozca y el problema es que el Estado vulnere esos derechos y el problema es que el Estado y la sociedad niegue la posibilidad de la vida digna de la trabajadora doméstica. El mismo moral de decir que estas mujeres que emigraron a hacer trabajos de reproducción de la vida, estas mujeres están siendo madres negligentes. No tenemos cómo poder decir eso. Eso sería violentarlas. ¿Sí? Eso sería maltratarlas. ¿Sí? Eso sería no entender sus biografías y sus decisiones. Ahí lo que aparece son las redes de apoyo, las comunidades colectivas de cuidado, que una de ellas haya hecho el esfuerzo de estar y construir una ciudadanía europea, etcétera, permite y compensa otras cosas que reorganizan la supervivencia familiar. Y ahí me vuelvo entonces a la pregunta tan bella de María Puig de la Bella Casa. ¿Cuál es mi familia en este mundo? En ese análisis que hace Encarnación Gutiérrez, queda muy claro. ¿Cuál es mi familia en este mundo? Entonces la maternidad no es solamente aquella que ha procreado, sino la maternidad se reproducen y crean otras experiencias de maternidad, donde las abuelas maternan, las tías maternan, donde se materna colectivamente y esas vidas viven biografías con maternidades más complejas. A veces va a costar entenderlas, pero pueden ser más prósperas, ¿sí? ¿Sí? Pueden tener muchas interlocuciones, pueden tener muchos espacios, pueden tener muchas más posibilidades que en el ejercicio de individualizar la maternidad. No sé, Tic, si te da un poquito de sosiego esto que te comparto. Sí, gracias, David. Pero igual pasa con una composta, igual pasa con una huerta. Si uno no puede ir a la huerta porque está chambeando en el salario, en el empleo que da el salario, pues alguien más le echa la mano y luego compensamos. Luego reacomodamos. El asunto es cómo nos sincronizamos. Y recuerden que los ensamblajes no son horizontales, democráticos, no, son tensos.
Las sincronizaciones son tensas. Hay que chambear en una nueva suavidad para aceitar y lubricar, literalmente lubricar esas sincronizaciones, porque si no van a costar. Si no se lubrica, cuesta. ¿Qué piensas, Tic? Todo bien. Qué erótico, todo eso. Todo lo de la lubricación. Sí, no, no vamos a las siguientes preguntas. Creo que los chicos querían hablar. ¿Quién más? Decidí borrar el ejercicio porque sentía que era la necesidad de tener esta conversación, porque sí es bastante denso lo que yo pienso y comparto. Y así es, sorry, así soy. Así me despliego. I'm so zorra. Pero pues era necesario construirlo así, como tener este espacio de vuelta y tuerca, que me parece también necesario. Muchas gracias. Paulina, tú ahora. ¿Cómo? Tú estabas que te hablabas hace unos minutos, no sé si quieras. Uy, pues yo creo que, no sé, para mí hay muchas cosas que aparecen todas estas, que creo que es como una de las cosas fuertes que también han ocurrido también en este tiempo pandémico, ¿no? O sea, en mi caso, con el contagio y pensar como en las redes de afecto que apoyan todos estos momentos y estos procesos y en los cuales está la amiga que te trae en bicicleta el eucalipto o quien te manda las compras o no. Entonces, ahí también hay como una revisión de cómo se están articulando estos espacios de relacionamiento que una va construyendo también y imaginando estas nuevas formas, a quien llamamos familia, ¿no? Como dices, ¿no? Particularmente para mí parece esta figura de la manada particular que es quien me acompaña también en este proceso, ¿no? De pensar los espacios de cuidado. Y bueno, sí, por ese lado, sobre todo, creo que a mí me agarra por estos espacios, ¿no? Por este contagio del que estoy saliendo y que me ha abierto la posibilidad también de imaginar todo esto que estamos hablando desde un otro lugar también, un cuerpo que está afectado por esta situación eh, y que, y que yo creo que muchas de las cosas, además de este lugar particular de lo fisiológico, digamos, ¿no? Como este cuerpo doliente, que a mí en este caso me agarró por ahí, como por el dolor del cuerpo, eh, un exorcismo casi. Eh, También me preguntaba, pues, como todos estos lugares de reflexión en los que se entra también, ¿no? Y tomando en cuenta, por ejemplo, este tema de los cuidados, hay una parte que siempre reclama, ¿no? Más culposa de cómo se han realizado ciertas cosas y eso es muy fuerte también de ir trabajando a partir de la experiencia que implica el virus en este tiempo para nosotras. Claro. Cuando uno decimos que el cuidado es una ejecución, es un hacer, pero el cuidado también es un debate, implica asumir que si bien hay orientaciones éticas colectivas que co-construimos, que nos hacemos responsables de co-construir, esas no están zanjadas. ¿Sí? El asunto complicado de los cuidados es que se sustancializó, se esencializó, se volvió privativo de, se convirtió en entidad de, bajo una construcción histórica profundamente violenta que se llama el género y el sexo. O sea, se instaura un régimen de vitalidad donde se esencializa que los cuerpos denominados mujeres están destinados para los cuidados se vuelven necesarios para toda la vida, pero se nombran como privados, como es un asunto de lo privado, no de lo público, y que las mujeres son responsables de eso, simultáneamente se vuelven gratuitos o se les da gratuidad más bien, o sea, se les invisibiliza todos los costos económicos, energéticos y anímicos y fisiológicos que requieren ejecutarlos,
Y por eso se precariza a las personas que lo ejecutan, a estas mujeres principalmente, mujeres, madres, etcétera. Y luego de eso se les vuelve obligatorio. O sea, si las mujeres no lo ejecutaban, entonces no estaban siendo buena madre. Hay que emanciparse de esas éticas. Hay que emanciparse, también de esas morales. Ahí me gustaría usar el término moral. Hay que emanciparse de esas morales y entenderlos como construcciones y configuraciones más complejas. El asunto es que muchas y muchos, yo incluido, fuimos hijos de esas mujeres. Mujeres que se sentían profundamente violentadas por el imperativo sexogenérico y la construcción social de la mujer, el rol de la madre, ¿sí? Ese asunto que se volvió esencialista, violentó a muchísimas mujeres y hizo que hicieran ejecuciones torpes, ejecuciones no del todo, entendiendo la circunstancia porque estaban confrontadas con su propio estar en el mundo, ¿sí? Y eso es bastante rudo. Entonces, tenemos que elaborar muchos duelos con respecto a los cuidados que se nos han impuesto y cómo esos cuidados produjeron un montón de afectaciones reactivas, ¿no? Me gusta mucho en la conversación sobre los laboratorios de cuidados pandémicos, invitamos a Paulina Varas, a Cristina Rivas, a Chantal Garduño, a Leo Olvera y a otras colegas a hablar de maternidades. Y no me acuerdo ahorita si fue en la conversación pública o en las conversaciones previas que yo tuve con Paulina Varas desde Chile. Ella me decía mucho cómo era importante para ella desde su maternidad, y esto solamente lo comunico, no lo sé, mi cuerpo no lo sabe, solo lo transmito de haberlo escuchado, elaborar una relación no culposa con la posibilidad o la imposibilidad de hacerse cargo. ¿Sí? Y cómo construir su propio proyecto de maternidad y no complacer el proyecto social de la maternidad, que son proyectos muy diferentes. Unas cosas es cómo se demanda la maternidad y otra cosa es cómo las mujeres responsables construyen su maternidad. No son lo mismo. Igual pasaría con la paternidad. Y hay otra conversación que tuve con otro colega, Rafa Mondragón, que fue padre en la pandemia, también me recordó, pero ya desde el lugar del padre. O sea, paternidad y maternidad implican no necesariamente cumplir el mandato de paternidad y maternidad, sino implica construir situadamente el proyecto de paternidad y de maternidad y afrontar las contradicciones que esto implica. ¿Sí? Pasa lo mismo cuando uno ve un animal de compañía, cuando uno tiene que cuidar a un padre enfermo, cuando uno tiene una composta, cuando uno está chambeando en un proyecto comunitario. Es como un mismo afecto, no necesariamente cumplir el mandato, sino hacerlo responsable. No son lo mismo. El mandato no necesariamente es lo más responsable. A veces las manadas implican mandatos y exigen mandatos. Y habrá que amorosamente reaccionarle a la manada y decirle, oiga, manada, esto es así, tiene que ser así. Conversaciones duras, bastante retadoras y nos pone bastante vulnerables. Porque recordemos, como decía Judith Butler, comenzando la exposición de hoy, no somos otra cosa sino un momento de esas relaciones. Y si toca hacer esas preguntas complicadas para esas relaciones, estamos haciendo una pregunta que pasa por mi propia vulnerabilidad. Y pues eso es lo que sentimos, eso es el tacto. Como insistíamos hace unos días, nos toca lo que nos toca. Sí, nos toca lo que nos toca y eso implica desarrollar una serie de imperativos. No sé, chicas, chicos, no sé cómo se sienten, ya llegamos a las 2 horas. ¿Cómo van? Si alguien necesita algo más que decir o vamos elaborando el cierre. Sí, yo quería preguntarte, ¿no? Hola. Sí, entonces, un poco viendo las artes vivas, serían como una extensión hacia la vida misma, ¿no? Sí, y eso podría modificar un poco el tejido social de cómo se está viendo también el arte y tu modo de existencia, ¿no? En fusión con todo lo que es el ecosistema, ¿no? Siendo parte de. Entonces, me preguntaba como si el cuidado es uno de los soportes de la vida, ¿cómo puedo relacionar esto que mencionabas de las zonas de contacto como el hacernos juntos un otro territorio con
autocuidado, no, autocuidado, bueno, también También, autocuidado, pero también autocuidado, autocuidado. También autocuidado. también pero era más dirigido hacia cuidado, zonas de contacto y lo efectivo de las prácticas artísticas, ¿no? Pensando el cuidado como ese soporte que hace que emerja la vida, ¿no? Ajá. Yo volvería a esta definición de copoiesis. Lo ecopoético es un término inventado que funciona el pensamiento ecológico con la ética, la poiesis, hacer crear, y la poética, el lenguaje, la metáfora, el relato. Lo ecológico, eco-lógico, entendido como la interacción interdependiente entre múltiples formas de vida, es colectiva, que tendría que ser, es colectiva por definición. Yo creo que ahí aparece, ahí nos invita María Puig de la Bella Casa a sentir pensar alguna reflexión sobre lo que estás planteando, Gabriela. Ahora bien, estos son nociones. Yo lo único que he hecho es darles un toolbox, sería el término en inglés, una caja de herramientas. Una caja de herramientas de nociones, de inquietudes, de preguntas, de conceptos, de referencialidades, de casos, de preguntas que solo van a tornar sentido en sus ejecuciones y en sus desempeños. O sea, esto no funciona en abstracto. Yo lo hice en abstracto porque, como les dije al comienzo del ejercicio el jueves, Mariela Rismond ya lo dijo todo. Yo solo vine a decirlo de forma nerda. O sea, venir a decirle, sí, yo lo vine a decir con nota de pie de página, si se quiere. Pero lo que estoy planteando, Gabriela, yo no te lo puedo solucionar. O sea, yo no te puedo decir, es así, eso no. Eso es algo que surge cuando tú dispones tu vulnerabilidad, dispones tu cuerpo, ensamblas en los agenciamientos de tus propios proyectos, de tus propios trabajos, te sitúas, ejecutas y ahí se van desplegando tal vez estas incitaciones, estas invitaciones conceptuales que les he estado haciendo. Es por ello que yo no les puedo decir qué es lo correcto y no les puedo decir qué es lo incorrecto. Yo solamente les puedo decir, estos son una serie de referencialidades que han aparecido en la última década que nos ayudan a orientarnos en medio del desmadre de nuestras propias inquietudes poético-políticas, éticas, anímicas, whatever. O sea, es más o menos por ahí. Entonces, insistir en los cuidados es insistir en este término, que ya no hablé porque íbamos como mal de tiempo, es insistir en afinidades elementales. ¿Sí? Es lo que está en juego al volver a contar esta narración. En ella se refiere a otra narración, pero yo la estoy usando para la narración que estamos hablando aquí. Es como podría un relato que defina la pertinencia humana a través de afinidades elementales, puede expresar las agencias más que humanas involucradas en la épica del surgimiento de la vida, de la manera en que fomente lazos para seres necesarios que respondan a las actuales angustiosas condiciones de la Tierra. Esas afinidades elementales no son abstractas, son concretas y son situadas. Son las que te tocan. ¿Sí? Entonces, más bien, valdría la pena que se lancen en verbalizar, cartografiar, nombrar, darle forma a sus afinidades elementales. ¿Qué es aquello que les toca? Que les toca. ¿Sí? Aquello que su cuerpo y su vulnerabilidad logra interpelar y a los cuales sienten el imperativo de reaccionar. Ir componiendo, y la palabra composición es una palabra artística, ir componiendo agenciamientos, acciones, ejecuciones, desempeños, reacciones, polémicas, afectos, afinidades, con eso que se siente presente allí. No sé, Gabriela, si te respondí o te confundí, o más. Sí, es para darle vueltas, creo. Gracias. Sí, pero solo sucede en lo situado, y yo no estoy situado. Yo estoy hablando en abstracto. Yo estoy hablando desde una serie de referencialidades. Si yo estuviese situado, tendría que sopesar algunos de los argumentos que hice. Y no estoy situado por muchas razones, porque estoy hablando desde Morelia, porque nunca he ido a Bolivia, porque tenemos un intermedio que es Colombia en la mitad, que ha hecho unos fantasmas presentes en medio de nuestra referencialidad a las artes vivas. Y eso todo es un problema. Y digamos, todo eso está ahí, presente.
Mejor lo nombramos, mejor nos encargamos de ello, en vez de estar muertos del susto por eso. Y bueno, pues ya, no estoy situado. Seguro que si voy, me siento contigo, chambeo contigo una semana, la conversación iría para otro lado. ¿Sí? Porque, digamos, haría aprensible tu experiencia y yo reaccionaría desde mi punto de vista, pero ya tendría conocimiento de causa. Ahorita lo que pasa es que no tengo mucho conocimiento de causa. Por eso se torna abstracto. No sé qué piensan. ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Si no, para que vayamos haciendo el cierre, David. Pues bueno, no, yo la verdad, gracias. Yo le decía a Paulina ayer que la invitación con ustedes entró como en un torbellino en un momento muy complicado de mi vida, que estoy pasando por procesos de evaluación laboral y eso siempre pues muy angustiante. Pero la invitación del semillero germinal me permitió hacer una pausa a estar atento a los sistemas de evaluación, a estar atento al pensamiento con el que me muevo y poder organizar y sistematizar una serie de referencialidades que considero importantes y compartirlas con ustedes. Realmente fue un gesto muy amoroso por parte del seminario hacia mi pensamiento y espero haberlo entregado a ustedes desde la misma generosidad y desde el mismo amor. Porque creo que vale la pena. Creo que vale mucho la pena. Entonces, nada, estoy infinitamente agradecido. Era eso. Muchísimas gracias, David. Nosotros también estamos muy agradecidos, motivados, movilizados y con ganas de ir hablando sobre todo lo que hemos estado charlando en estos días. Agradecerte tu presencia y pues sabemos que vas a estar de alguna manera también ahí dentro de todo este movimiento y toda esta reflexión. Te estaremos invocando en otros momentos. Seguro que sí. Y pues eso, muchísimas gracias al Centro Cultural de España en La Paz, a todos los investigadores de este tiempo. Y pues nada, nos vamos a ver nosotros el próximo martes y espérenos un mail con algunas informaciones y algunas cosas para que podamos empezar ya a articular nuestro espacio afectivo de intercambio, de reflexión y de encuentro virtual acá en Germinal. Muchísimas gracias, Tika. ¿Algo más? No, nada, igual, gracias David. Muchas gracias, de verdad. Ha sido como un poquito hemos comentado así a la rápida, realmente una pateada de tablero, sopapos también había la palabra, qué guaso el David también, había muchos comentarios. Entonces estamos muy agradecidos, creo, agradecidas. Y pues nada, estamos yo por lo menos por mi parte, removida. Y nada, ahorita toca como agarrar, tratar de hacer, por lo menos las personas que hemos estado desde el inicio, como tratar de agarrar toda la información que hemos venido pensando igual entre nosotras, no solamente en los seminarios. Creo que eso es muy importante de acordarnos qué cosas estábamos maquinando también para empezar a contrastar y hablar con esto que nos está dejando David ahora y empezar a generar también nuestros pensamientos situados, nuestros pensamientos desde aquí, ¿no? Creo que eso es muy importante más que solo quedarnos con la idea de qué es lo que dijo, ¿no? Sino cómo contrastar con lo que nosotros venimos reflexionando. Eso, creo que eso. Muchas gracias, David, y gracias, chicas, chicos, a todos. Muchas gracias. Que estén bien.